Bueno, pues ya tenemos el aceite frito. Ahora procederemos a echar el arroz. Entonces ya hola, ¿qué tal, chefcito o chefcitas o todos mis amantes del arte culinario? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien, contento, agradecido, ¿verdad? Yo estoy muy contento y feliz, ¿verdad? Y agradecido con siempre de arriba, que es Dios. ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo. Bueno, pues como ya vieron el título, hoy les traigo cómo hacer un riquísimo arroz. Y voy a decir, ¿por qué un arroz? Ya, porque se comienza de lo más sencillo a lo más extravagante, extraordinario Ya, cabrón, hable bien. de la comida. Entonces, vengan o vamos al taller del arte culinario. Ya regresamos. Bueno, pues ya estamos aquí en el taller del arte culinario. Entonces ahorita vamos a mostrar los ingredientes y tal vez ponga ahí en pantalla rápida cuánto costó hacer este riquísimo arroz, porque también hay que ver el costo, porque yo lo quiero que sea bonito, bueno y barato, porque hay mucha gente que es de bajos recursos y no, tal vez no tienen, o si tienen, pues, ustedes ya me entienden, pues. Entonces vamos a poner ahí más o menos cuánto cuesta, ¿verdad? Hacer un riquísimo arroz. Entonces ahorita vamos a presentar los ingredientes, que sería 500 gramos o una libra de arroz, ¿verdad? Mi sazón de Maggi, publicidad no pagada, ¿verdad? Pero técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? con esto le va a quedar un riquísimo arroz, ¿verdad? Y lo vamos a dejar. Vamos a ocupar una cebolla, ya sea una o media cebolla, ¿verdad? Una chiltoma, ya sea una o media, dependiendo, ¿verdad? Y pues ahora vamos a proceder a lavar los ingredientes, que sería chiltoma y la cebolla, porque siempre antes de cocinar tengan en cuenta de lavar los ingredientes por higiene, ¿ok? Entonces ya la lavamos. Entonces ahora en cámara rápida le voy a poner los cortes que vamos a hacer para añadirle al arroz. Como ya pudieron observar, ya picamos la cebolla y la chiltoma. Antes de picar, sí, le quiero dar precaución con los cuchillos, porque los cuchillos son filosos. Si no son expertos o si son aprendices, por primera vez están picando o ya tienen experiencia, tengan cuidado con el cuchillo, ¿ok? Entonces ya tenemos los ingredientes, entonces ya pasaremos a hacer o elaborar el arroz. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still... Entonces ya tenemos todo listo. Yo ya puse a calentar el aceite, pues puse una olla o una paila, prendí el fuego de la cocina, puse aceite. El aceite puede ser un cuarto o un poquito de aceite, dependiendo
cuánta es la cantidad del arroz. Tiene que estar bien frito y tiene que estar bien frito el arroz y el aceite bien caliente. Entonces ahora vamos a proceder, alisten su cuchara y su libra o su arroz para hacerlo. Ya continuamos. Pero invito a que te suscribas para más recetas y para que también continúe el video. Pero si no estás suscrito, ¿cómo va a continuar el video si no estás suscrito? Y también denle tu like, que me apoyaría un montón. Y también suscríbanse pues. Ahora sí ya, vamos a pasar a proceder con el arroz. Bueno, pues ya tenemos el aceite frito. Ahora procederemos a echar el arroz. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Entonces ya echamos el arroz. Entonces lo movemos al suave para que el aceite complemente el arroz. Lo movemos hasta que todo esté humedito, como ya vieron, miren que se está poniendo otro color que no es blanco. Entonces lo movemos hasta que el aceite quede siempre metido en el arroz. Y un tip, un secreto pues, que usted mira cómo está bien prementado el arroz. Usted haga así con esta paila, aquí en esta paila. Usted mira este aceitoso, es que significa que usted echó una buena cantidad de aceite. Si está muy seco, como aquí, no importa, no quema, no le tenga miedo a la cocina. Si usted mira que el aceite no está así, es que le echó un poquito de aceite. Usted tiene que estar así para que el aceite sea suficiente. Tiene que brillar la paila. Entonces ya procederemos pues a moverlo siempre. Entonces le damos que se esté ahí un rato, unos 2 o 3 minutos. Entonces para echarle el aceite, la cebolla y la chiltón. Entonces ahora, como ya está bien frito el arroz, procederemos a echar la cebolla y la chiltón. Entonces lo movemos y lo movemos. Entonces ahora lo dejamos un minuto ahí y vamos a proceder a echarle el consomé o mi sazón y el agua, que ya va a estar este arroz. Y ahora procederemos a echar el consomé o mi sazón, todo o la mitad. Y lo movemos siempre. Entonces ya echamos todo. Ahora vamos a echar el agua, porque sin agua no hay arroz. Entonces ya procederemos a echar el agua. Lo movemos. Entonces un tip para si usted dice, ay, me va a quedar muy aguado, me va a quedar muy seco, no se puede. El tip es que cuando vaya a hacer el arroz, son 2 dedos arriba del arroz. De agua, que diga, perdón, de agua del arroz, ¿verdad? No importa, no quema. 2 dedos de agua de arriba del arroz para que le quede un buen arroz voladito. Entonces ahora comenzamos a taparlo. Ahora vamos a esperar, vamos a poner la tapa para que hierva y después bajarle a fuego bajo. Entonces como ya comenzó a hervir, como ya miren que lo muevo un poquito para que el agua se esparza. Entonces lo hace a fuego lento, a fuego bajo, para que el arroz se comience a cocinar bien. Entonces pues ahora vamos a esperar, lo más son 20 a 25 minutos para que esté este riquísimo arroz. Ya volvemos, se lo pongo ya el arroz ya hecho. Bueno pues
ya estamos con el final, ¿verdad? Así le va a quedar el arroz. Mire cómo quedó voladito, no se pegó ni nada. Mire la churtumita, mire todo, ¿verdad? Bueno, pues así le va a quedar el arroz voladito y sin pegarse. Mire cómo quedó. Mira, así le va a quedar su chiltomita y todo. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta. Es sencilla, fácil de hacer, no tiene ciencia, es lo más fácil del mundo. Ya en otra receta va a ir más y más el grado de dificultad, podemos decir, y el grado de alteza, de delicioso. Este arroz quedó delicioso, espero que te haya gustado. Compártalo, dale like y suscríbete. Hasta la próxima. Pain goes by when you just don't think about, when you just don't think about it, no. Pain goes by when you just don't think about, when you just don't think about it.